Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7, versículos 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego, es decir, por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos llegando al final de nuestra lectura del Sermón de la Montaña. Jesús se concentra en la comunidad, como lo hará de nuevo más adelante en el capítulo 18, dedicado a las relaciones comunitarias. En esta ocasión, el acento está puesto en la dimensión profética del discipulado. Y para exponerla, Jesús se vale de dos metáforas, una del mundo animal y la otra del mundo vegetal. Vamos a repasarlas. La primera, del mundo animal. Jesús habla de falsos profetas y lo hace con una imagen tomada de la naturaleza circundante, una imagen cercana a la existencia de aquellos que le escuchaban. Se vale entonces de la metáfora del lobo disfrazado de cordero o de oveja. Dice el versículo 15, se acercan disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El problema no es que los lobos sean rapaces, sino que los humanos se conviertan en bestias feroces que se presentan bajo la apariencia de una mansa oveja. La imagen del disfraz de oveja indica que uno se puede presentar como una persona interesante, significativa o buena, pero esconder por dentro agresividad, mentira, maldad, injusticia, avidez, envidia, deseo de prevalecer o de aprovecharse de los demás. La apariencia no siempre coincide con lo que uno es por dentro. Máscaras de engaño, falsedad, hipocresía, duplicidad, simulación, conformidad, ambigüedad, son cosas que cubren el rostro del ser humano de todos los tiempos de la historia. Y la imagen del lobo tiene dos connotaciones: la rapacidad y la agresividad. Se puede estar al servicio del Señor, pero con segundos intereses, para el beneficio propio, o sea, ser una persona rapaz. Y también uno puede aparecer muy tratable en las relaciones públicas, pero resultar agresivo y maltratador en la vida privada. Y todo esto indica que aun cuando uno esté públicamente al servicio del Señor, el corazón no está realmente convertido. Por fuera como una mansa oveja, pero por dentro el corazón es el de siempre, el corazón rapaz y agresivo de un lobo. Y esto al final siempre se descubre, sale fuera, queda al descubierto. Y es por eso que Jesús nos entrega esta metáfora para discernir a los falsos profetas. Dice el versículo 15, cuidado con los falsos profetas. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y claro, todo discípulo del Señor está llamado a ser profeta. Así lo vimos cuando leímos las bienaventuranzas. Los perseguirán por ser profetas.
Dice Jesús en Mateo 5:12. La Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, enseñaba a discernir entre el verdadero y el falso profeta. Y es que no todo el que se presenta como profeta lo es realmente. Y no hay que caer en equívocos. No por el hecho de que una persona haga denuncias, hable duro o ponga el dedo en la llaga de las cosas que no van bien en la sociedad, no por eso esa persona es verdadera profeta. No es un verdadero profeta. Y Jesús lo advierte: cuidado con los falsos profetas. Son palabras que abarcan los siglos, que llegan hasta nosotros con el mismo vigor con que resonaron en aquella montaña desde aquel día cuando Jesús subió para hablarle a la multitud. Cuidado con los falsos profetas. De hecho, los falsos profetas pueden aparecer en cualquier profesión del mundo. Pueden ser políticos o predicadores religiosos o empresarios o influencers que en las redes forman la opinión de la gente. Falso profeta es el que carece de verdad. Aquel que puede decir palabras, pero su vida es una mentira. Es el que altera la palabra de Dios con sus propias palabras y con obras engañosas. Y Jesús invita a descubrirlos. Cuidado con, dice él. El verbo griego que utiliza es el verbo prosejo, que connota el ponerse en un estado de alerta, de vigilancia. Y en este contexto quiere decir: aplíquenles el discernimiento, destápenlos. Y para ello es que Jesús se ha valido de la imagen del lobo disfrazado de oveja. El criterio de discernimiento que Jesús propone entonces es muy sencillo: reconocer las personas no por lo que dicen, sino por lo que en realidad son, por lo que hacen en la práctica. En otras palabras, por la coherencia de vida. Es en el actuar que una persona manifiesta lo que en realidad cree. Si hay contradicción entre lo que se dice y lo que se vive, no se es verdadero profeta del Señor. Esas obras no se derivan de la palabra de Dios, sino de la teatralidad, de la búsqueda de intereses mezquinos. Así esa persona hable de Dios y se ocupe de las cosas de Dios, es un impostor. El tema de la coherencia entre las palabras y la vida era muy apreciado por la sensibilidad hebrea, para la cual la palabra estaba estrechamente conectada con la vida, hasta el punto de que el sustantivo hebreo davar significa al mismo tiempo palabra y acción. En el mundo grecorromano de los tiempos de la redacción de los evangelios, el asunto no era tampoco diferente. Repercutía un principio que venía del filósofo Aristóteles. El carácter de una persona se conoce por la conducta. El pensamiento cristiano siguió en esta misma dirección. A propósito, decía San Bernardo de Claraval: la fe, por muy correcta que sea, no es suficiente para hacer un santo o a un hombre recto, sino obra en él el amor. En pocas palabras, la ortodoxia se verifica en la ortopraxis. Pero veamos ahora la imagen del mundo vegetal. Por sus frutos los conocerán, dice Jesús en los versículos 16 al 20, 2 veces. Después de advertirnos sobre los lobos disfrazados de ovejas, Jesús ahora nos da la clave para comprender lo que hay dentro de cada persona. Y lo hace con indicaciones que nos permiten llevar a cabo un análisis interior cuidadoso.
por sus frutos los conocerán. No es tan difícil llegar al corazón de la verdad de cada persona. A cada quien se le reconocerá por sus frutos. Por sus frutos los reconocerá, dice el versículo 16. ¿Es que se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y concluye Jesús en el versículo 18. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Y en el versículo 19 lanza una sentencia. Si un árbol resulta improductivo, mejor dejarlo de lado, dice en pocas palabras. De esta manera, Jesús nos lleva a la escuela de la sabiduría del mundo de las plantas, de la vegetación. Sucede como con los árboles. El buen árbol no da frutos podridos. La primera ley de un árbol es la fertilidad, el fruto. Y es la misma regla básica que inspira la moral evangélica, la ética del buen fruto, de la fecundidad creativa, del gesto que hace realmente el bien, de la palabra que realmente consuela y sana, de la sonrisa auténtica. Esos frutos se miden también por lo que realmente es capaz de sembrar una predicación. Recordemos que el contexto es el de la profecía. Las palabras son semillas y las obras son los frutos. Las semillas que esparcen los profetas, o sea, los predicadores, se verán en los frutos, que si resultan en divisiones en las comunidades o en falsas doctrinas o teologías equivocadas, ellas mismas, estos frutos, delatan a ese predicador como un falso profeta. Pues sí, los frutos. Eso es lo que realmente importa. Lo que diga la boca, si no tiene correspondencia en la práctica, se desvanecerá como el hielo en el sol. He encontrado al Señor. Digo que soy seguidor de Jesucristo. He hecho del Evangelio, a pesar de mis limitaciones, el criterio que mueve todas mis acciones e inspira mi estilo de vida. Pues no serán mis palabras las que respondan. Eso se verá en la práctica, en la vida diaria, en el trabajo, en las relaciones familiares, en lo que uno haga en el tiempo libre, pero sobre todo a la hora de las decisiones. Estamos ante una enseñanza del Señor que es tajante, dramáticamente verdadera y que lleva a un examen de conciencia. Pero veamos también la otra cara de la moneda. El verdadero profeta es el que vive y actúa para Dios, aquel de quien brotan frutos de luz, de verdad, de paz, de justicia, de sabiduría, de don de la propia vida. El verdadero profeta habla porque ha experimentado a Dios, porque su voz está moldeada por la palabra que anuncia, porque los gestos que realizan brotan del espíritu de la verdad. Y existen personas así, y hay que decirlo, estas personas también existen. A lo mejor conocemos algunas. Son esos testigos que nos siguen diciendo cómo se es un verdadero profeta en nuestro tiempo. Hay gente sencilla del pueblo de Dios, tanta gente sencilla del pueblo de Dios, que lo ha dado todo sin escatimar nada, sin apartar su mirada de Dios, sin levantar muros de indiferencia o el velo de una fe hipócrita. Estas personas son las que avivan nuestra esperanza. Son los verdaderos profetas de nuestro tiempo. Pero terminemos con una luz para nuestro camino. ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa si nos damos cuenta de que somos incoherentes? ¿Que no somos esos profetas que el Señor quiere? Bueno, no es para desanimarse.
y lo quiero decir hoy fuerte, no es para desanimarse. Ya el hecho de admitirlo es un gran paso. Que nos falta más coherencia ya es un gran paso. Admitir que somos terreno estéril es el paso esencial para hacer crecer la semilla de la santa palabra, que es la única que suscita fecundidad. Cuando uno lee una página del Evangelio como la de hoy, que lleva a discernir al verdadero del falso profeta, uno corre el riesgo de levantar el dedo y de señalar las incoherencias de los demás, o incluso de darse látigo a sí mismo. Y no se trata de eso, ni de lo uno ni de lo otro. ¿Cuánto quisiéramos ver cambios en los otros o en nosotros? Pero ocurre a veces que el retardo en la producción de los frutos esperados y deseados, el fruto de nuestra conversión, no es más que el don que el Señor nos hace para que hagamos un serio aprendizaje de vida. O sea, para que tomemos la justa distancia entre la imagen que nos hemos fabricado de nosotros mismos y la que en cambio, en el fondo, está madurando lentamente en nuestra vida. Dios siempre está trabajando dentro de nosotros. Y lo que espera es que entendamos que somos como una cantera siempre abierta. Y ciertamente la gracia siempre será más fuerte que nuestros logros. El que nos demos cuenta de que nuestros propósitos no siempre coinciden con lo que realmente hacemos, resulta ser en última instancia un hecho saludable que puede hacer más fecunda nuestra existencia. Es necesario aprender a no lamentarse tanto, ni de uno ni de los demás. Si un árbol que tiene las raíces bien sólidas, al final no será infecundo, lo mismo podemos esperar de nuestra vida. No nos corresponde a nosotros establecer los tiempos de la maduración. Los frutos de nuestra vida, antes que ser el resultado de nuestras capacidades, son ante todo los signos de lo que Dios está obrando en nosotros cuando renunciamos a llevar nosotros solos el control de nuestra existencia. Por eso es necesario no poner la mirada solamente en los logros, en los éxitos, y más bien ocuparnos primero del transcurso de la obra, de la germinación de la cual vendrán los frutos. Y para ello, lo primero que se nos pide es que mantengamos viva nuestra relación con Dios y que ésta sea más fuerte que la mutación de los tiempos y de las eventualidades que aparezcan en el camino. Si las raíces de nuestra existencia están plantadas en una fe sólida, en una fuerte relación con el Señor, los frutos vendrán, siempre vendrán, pero a su debido tiempo. Te invito a que terminemos hoy orando juntos. Concédenos, Señor, buscar la autenticidad, que sepamos admitir nuestros límites, nuestros errores e insuficiencias. No permitas que nos escondamos detrás de disfraces de buenas ovejas que encubren en el fondo la agresividad de los lobos y que tienen segundas intenciones. Danos valor para ver cada incoherencia nuestra no como un motivo para culparnos, sino como una invitación para mejorar, como una vía para excavar hasta lo más hondo de nuestro ser, hasta la verdad de nuestro corazón. Y que luego, Señor, demos el paso valiente de quien no se deja conducir por la falsedad, sino por el dinamismo vital que proviene de la semilla viviente y fecunda que es tu santa palabra, tu evangelio.
Que tu Espíritu Santo nos dé valentía, parresía evangélica, para no huir ante los retos, ante aquello que nos parece exigente, y que más bien tu Santo Espíritu nos conduzca dulcemente hacia ti, hasta que descansemos en ti y no en nuestros límites. Amén.